Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Barista Dreus, un apasionado del café de especialidad. Hola amigos, en este video quiero compartir algo importante con todos ustedes, sobre todo con todos los amigos que son emprendedores, quieren abrir un negocio o tal vez ya tengan uno en funcionamiento. Bien chicos, quiero contarles que en los últimos meses me he estado dedicando básicamente a capacitar cafeterías. He estado viajando, he estado visitando algunos negocios y pues durante estas capacitaciones que he podido brindar, he podido recopilar mucha información y sobre todo ver muchos casos. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un estudio de caso, el cual consiste en evaluar las deficiencias, los retos u oportunidades que uno puede encontrar en su negocio. En esta cafetería pues encontré un muy buen personal, bastante respetuoso, amable, encontré muy buenos equipos, buenos accesorios, pero las ventas estaban bajas sobre el café. Obviamente estamos en una época donde nos ha afectado mucho a todos los negocios, pero sus ventas de todas formas eran muy bajas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué a pesar de tener un ambiente amigable, tener una muy buena máquina, buen café, buenos accesorios, ¿por qué no se vendía mucho café? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este negocio? Bueno, chicos, este estudio de caso justamente voy a evaluar este caso y compartirlo con todos ustedes. Así que, sin más que agregar, voy a compartir con ustedes una pequeña diapositiva. Ahí está. Muy bien. Muy bien, amigos. Entonces ya tenemos, a ver, genial. Entonces ya tenemos en este caso, el estudio de caso y vamos a empezar. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos, las capacitaciones que yo doy, ¿no? Que son básicamente a cafetería de especialidad o negocios que vendan café, pues normalmente esta capacitación inicia, ¿no? Con la identificación de las dificultades o retos que tiene este negocio. A estos retos yo normalmente los llamo como una oportunidad de poder crecer, de poder mejorar. Entonces, el desarrollo de mi capacitación incluye pues propuestas de solución. Entre ellas tengo la que es entrenar al personal encargado de la estación de trabajo, es decir, al barista o al personal que va a encargarse de preparar las bebidas. Y también capacitar al personal encargado del servicio al cliente, es decir, el personal el que va a atender, el que está en caja o tal vez el que va a atender las mesas, ¿no? Por decirlo así, el mesero, ¿no? Normalmente ya les llamo el personal del servicio al cliente, ¿no? Suena más bonito también. Y por último, finalizo con una evaluación del servicio. Es decir, toda esta capacitación no tendría una finalidad si es que al final no hay una evaluación. Yo tengo que corroborar que justamente el personal que ha recibido esta información o capacitación o curso, pues haya aprendido de la manera más eficiente posible. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de caso. El estudio de caso incluye, o bueno, está dedicado a una cafetería de especialidad que se encuentra aquí en mi región, en la ciudad de Huancayo. Esta cafetería presenta dos encargados de la barra y tres encargados del servicio al cliente, por lo que el volumen del personal al cual yo tengo que capacitar, en este caso son 5 personas. Con respecto a su máquina, encontré que tenía una máquina de expreso de 2 grupos en muy buen estado, relativamente nueva, de buen modelo. El steamer o vaporizador tenía muy buena presión. Tenía un molino automático bastante hermoso porque me permitía calibrar la molienda en el sentido en que yo deseaba. Los tiempos de caída de café también son los adecuados en base a los que yo puedo programar. Y contaba con muy buenos accesorios de barista, ¿no? Tenía jarras de latte art, tenía un distribuidor, tenía un tamper, hule, notebox, bueno, todo lo necesario para poder brindar un buen café. Con respecto al ambiente de esta cafetería, pude notar desde un inicio que era elegante, era cómoda,
bastante sobrio en el diseño, pero muy llamativo. O sea, me sentía cómodo, me sentía como en un lugar como en casa. Me gustó mucho la forma en cómo habían decorado este negocio. Muy bien. Una vez que ya hemos, bueno, hemos visto el negocio que tiene buena máquina, un buen personal, vamos a proceder con identificar los retos. Muchas veces nosotros lo llamamos problemas, lo llamamos, ahí tengo deficiencias, le faltan oportunidades. No, la forma adecuada de llamarle a estos tres, digamos, indicios que acabo de mencionar, sería llamarles un reto. ¿Por qué un reto? Porque cada negocio siempre debe mejorar en el tiempo. No puedo quedarme estático. Tengo que estar normalmente, pues, actualizándome, buscando nuevas oportunidades. Entonces, estos son retos que una cafetería siempre debe de solucionar o avanzar. ¿Cuáles son los retos que yo pude identificar? Muy bien, el primero de ellos está relacionado con la máquina de expreso. El personal que estaba encargado de la barra no sabía cómo extraer adecuadamente un expreso o no sabía lo que es un expreso realmente. Entonces, esto tiene mucha o va a dificultar que el café que tú sirvas pues tenga un buen sabor balanceado, ¿no? Porque no hay alguien que sepa usar correctamente tu máquina de expreso. Con respecto al molino, el molino influye mucho en la calibración de los expresos, es decir, encontrar cuál es el peso ideal, cuáles son los segundos de extracción, cuál es la técnica adecuada. Sobre todo con respecto a molino, tiene que ver con saber el nivel de molienda que yo necesito para extraer mi expreso. No debe estar ni demasiado grueso, ni tampoco demasiado fino. Entonces había un desconocimiento sobre este tema. Con respecto a las manos del barista, pude ver una pequeña deficiencia en lo que son diseños de latte art. Podían hacer uno que otro diseño, pero no era pues el más notorio, pues, el más bonito, ¿no? Para el lugar que ellos tenían, para la cafetería, que es bastante elegante, de buen diseño, de buena presencia, pues estos diseños no iban a la par con lo que uno muestra desde un primer comienzo cuando ingresa al negocio, obviamente. Yo si ingreso a un negocio hermoso, bien decorado, con buen personal, también voy a requerir o voy a solicitar, ¿no? Que me den un buen servicio, un buen café, un buen diseño sobre todo. Ahora, otra deficiencia o reto a solucionar que vi fue que había una ausencia del control de mermas, es decir, se gastaba mucho café, se molía café y no se usaba, demasiada leche para para preparar un solo capuchino. Todo esto significa mermas y las mermas, cómo se proyecta en mi negocio como pérdida, porque estoy gastando demasiados insumos que podía usar tal vez para preparar una taza más. Con respecto al manejo de la información, pude también identificar que no conocían, por ejemplo, qué es la trazabilidad del café, o de dónde provenían, o qué perfil de sabor tenían. Inclusive, cuál es la identificación de las bebidas clásicas respecto a cómo se diferencia tal vez un cappuccino de un latte, qué es un café americano, o si el espresso es distinto a esta bebida, o cómo se prepara métodos de extracción tal vez, ¿no? Había mucho desconocimiento sobre este tema. Y con respecto al negocio en general, pues había una baja utilidad respecto al café, porque este negocio vende también otros productos, pero con respecto al café, las ventas eran muy bajas, por lo tanto, tu rentabilidad como negocio respecto a este ítem, pues era demasiado baja. Muy bien, amigos, una vez identificado ya los retos que uno tiene que asumir y enfrentar y poder solucionarlos y llevarlos de la mejor manera, ahora viene la etapa del desarrollo, en donde vamos a enfocarnos en la solución. Como tenemos un total de personal de 5 personas y no los 5 están encargados de la barra, los dividí en dos categorías. El primero que se desarrolla con respecto al servicio al cliente, ¿no? Quien te atiende, quien está en conjunto, quien ve al cliente, le pregunta, le atiende, le lleva las bebidas. A ellos, por ejemplo, les tengo que hacer una capacitación respecto a 4 temas. El primero de ellos es la tracería del café, ¿no? Es importante conocer el origen de tu café, de dónde viene, qué sabor tiene. Y justamente por esto va el segundo tema, ¿no? Sabor del café de especialidad. Cuando uno pregunta, ¿qué sabor tiene tu café? Normalmente dice, ¿no? Tiene un café fuerte, está amargo, pero agradable, o sea, pero nada más. Pero el café de especialidad va mucho más allá de ello.
Un sabor de café pues tiene sabores amargos, obviamente, tiene notas ácidas y sabores dulces, y un balance entre estos tres sabores, ¿no? Entonces es importante conocer también cuál es el sabor o el perfil de sabor que desarrolla el café que yo estoy trabajando en mi negocio. Luego tenemos la atención al público. Actualmente ya no basta con yo ir al cliente, ser respetuoso y brindarle la carta, recoger su pedido y después traerle las bebidas, ¿no? Es como que actualmente los negocios, sobre todo a nivel en países europeos, ya no se suele hacer mucho esto. Se está cambiando las tendencias ahora de atención al público. ¿En qué sentido? En que ahora, pues tenemos que contarle al cliente qué café tengo o recomendarle qué bebida tal vez le podría gustarle o cuál es la bebida de mi carta que mejor se especializa o la bebida de autor que puedo brindarle, ¿no? Hay muchas cosas que puedo brindarle. Los clientes normalmente no suelen, o no muchos, tienen conocimiento del café de especialidad, ¿no? Como nosotros los baristas sí lo tenemos. Entonces tienen muchas dudas respecto a las bebidas, al café, a cómo se prepara. Entonces quien atiende a este cliente debe estar preparado y saber explicarles con palabras sencillas qué es lo que va a disfrutar, qué es lo que va a beber. Y obviamente el cuarto tema son recetas clásicas de café, ¿no? Saber diferenciar, o a menos que sepan la información de cuál es la diferencia entre un espresso, un café americano y un café B60. También saber diferenciar las diferencias entre un cappuccino y un latte, o qué rico, qué tan diferente es un mocachino, por ejemplo, ¿no? Todos estos temas e información es lo que se le va a impartir al personal encargado del servicio al cliente. Ahora, la segunda categoría del personal tenemos al personal que se encarga de la estación de trabajo, es decir, de la barra en específico. A ellos, por ejemplo, les tengo 5 temas que impartir. El primero de ellos es el manejo de la estación de trabajo. Esto incluye saber cómo es la limpieza, cuál es el uso correcto de la máquina, del molino y los accesorios, ¿no? Los accesorios y la máquina no se usan por usar. Tienen un protocolo de uso, el cual me va a permitir que mi máquina pues se extienda en todo el tiempo posible, ¿no? O sea, me dure muchos años. El segundo tema, y algo muy importante en toda cafetería de especialidad, es extraer correctamente un espresso. Más allá de la forma mecánica o técnica de preparar el espresso, es bueno saber respecto a la molienda, respecto al gramaje, respecto a los tiempos. Esto me permite tener un espresso balanceado y a partir de esta bebida, pues puedo crear cualquier otra bebida y obviamente tener la certeza de que esta bebida va a estar súpermente deliciosa. Luego tenemos el latte art. El latte art es muy importante también en los negocios, ¿no? Según la imagen que yo brindo, también mis bebidas deben tener buena presentación. Y si me enfoco en mis bebidas o la mayor cantidad de bebidas que yo preparo son pues cappuccinos, lattes, mocachinos, pues también debo esmerarme en desarrollar una técnica de latear. La técnica de latear hay dos, que es la de vertido libre para preparar corazón, cisne u otros diseños. Pero hay una siguiente categoría, la cual se llama etching. El etching es un arte de dibujar sobre el café usando una pinza, ¿no? O un moladiente o un objeto puntiagudo, haciendo uso de mi creatividad y poder crear muchos diseños. Y eso llama mucho la atención de mi cliente. Y en el cuarto tema, bueno, ya expliqué el quinto, tenemos las recetas clásicas de café, ¿no? Saber preparar un buen espresso, un buen café americano, saber también si me piden un cappuccino o me piden un latte, ¿no? Obviamente saber las diferencias y saber presentarlas. Todos estos temas que acabo de mencionar, pues son los temas con los cuales va a permitir que el personal, tanto como el negocio, puede incrementar su información respecto al café, saber presentarlas, saber prepararlas, saber informar al cliente y obviamente hacerse mucho más conocido y obviamente también que las ventas aumenten. Bueno, una vez yo ya he definido los temas que voy a impartir al personal, lo que tengo que hacer luego es hacer un plan de trabajo, ¿no? Es decir, ¿no? Respecto a la categoría uno, respecto al personal servicio al cliente, o a la categoría 2, que es el personal encargado de la estación de trabajo, pues darles 3 días de capacitaciones a cada uno de ellos con respecto a los temas que cada uno de ellos requiere.
Una vez brindado esta capacitación, viene la evaluación del servicio. Obviamente, si ya impartí el tema y el personal estuvo atento a la información, practicó adecuadamente, pues cuando venga un cliente se va a demostrar el nivel de atención, ¿no? El nivel del personal que yo tengo y brindar así un excelente servicio. Y obviamente ellos te van a poder recomendar y así poder aumentar pues el negocio respecto a la publicidad, respecto a las ventas, respecto a cómo me conozcan también. Muy bien, con respecto a la evaluación que normalmente doy a una cafetería, les doy 3 casos reales. En cada caso real, pues va a influir mucho que tanto el personal que se encarga de atender al cliente y el personal que está encargado de la barra trabajen en coordinación, trabajen en conjunto, para que sí, la bebida que prepara el de la barra y cuando ya el del servicio al cliente lo entregue, pues sepa muy bien, tenga buena presentación y obviamente se sepa informar que esta bebida que ya ha sido preparada por un especialista, pues lo va a disfrutar, va a tener una experiencia sensorial única en su vida. De los 3 casos reales, yo puedo elegir 2 de 3, ¿no? Al azar. Por ejemplo, si yo uso el caso real 2, ¿no? En donde ingresa un cliente, ¿no? Obviamente me pide la carta, y me consulta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, joven, de un café americano, un café expreso y un B60? Para mí me parece igual. Entonces, el que la atiende debe explicarle que, obviamente, caballero, el café americano es distinto que el expreso en estos sentidos, ¿no? Porque una vez me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que me han preguntado, ¿no? ¿El café expreso no es café americano o es lo mismo? Me han dicho. Entonces, obviamente, con mucha discreción hay que saber explicarles que no es lo mismo, ¿no? Uno es la que se prepara en máquina de expreso, la esencia, como le decimos, y el café americano incluye, pues, agua caliente y doble expreso. Y en algunos casos me preguntan, ¿no? Si el café pasado es lo mismo que el Brew Bar B60. Bueno, obviamente las preparaciones son distintas y también hay que saber poder explicarle, ¿no? Y obviamente yo preparando el Brew Bar B60 ya puedo pues explayarme, ¿no? Explicándole que es distinto al café pasado, que el sabor del B60 es muy distinto también. ¿En qué sentido? Que en el B60 yo puedo disfrutar de un buen amargor, puedo sentir la acidez del café en su máximo esplendor, los notas dulces, cuando empieza un poco el café a entibiarse, se suelen ser más intensas, más agradables. Entonces, todo eso involucra que hay que conocer el café de especialidad, su origen, inclusive saber prepararlos, los parámetros, los criterios de preparación de mi café. Si este cliente sale satisfecho después de haberle preparado este buen café, sea en café americano, sea en B60, sea en cappuccino, latte, o tal vez una bebida fría, ¿no? Un fretto, un B60, que, que realmente satisfactorio el cliente, ¿no? Satisfecho, mejor dicho. Obviamente pueda recomendarme con otros amigos y hacerme así más conocido. Y darle un verdadero valor a mi café de especialidad, ¿no? No solamente servirle, sino darle ese valor, ¿no? De que ha podido conocer más sobre este producto, ha podido conocer un poquito más de la cultura, ha podido disfrutar de una mejor bebida que en otros locales, tal vez, ¿no? Entonces, todo esto ayuda en la imagen de mi negocio. Bien, chicos, entonces, todo este es un estudio de caso que he podido encontrar en una cafetería que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que teniendo muy buenas máquinas no pueda brindar un buen café? Es algo contradictorio, porque he encontrado cafeterías que tal vez no tengan la mejor máquina, pero sí te brindan un buen sabor en el café, porque saben cómo prepararlo, saben cómo trabajar con el café que ellos manejan, lo conocen, ¿no? Trabajan siempre con una marca en específico y también muchas veces se han capacitado, ¿no? Y es importante que si yo tengo mi negocio, pues poder capacitarme, poder conocer más de mi insumo y conocer más de mi producto para que mi cliente o mis amigos o quienes me visiten y disfruten de mi café, pues salgan muy satisfechos, ¿no? Y aprendan un poquito más, un granito más de cultura en su vida, les hará muy felices. Muy bien, amigos. Espero les haya gustado este estudio de caso porque esto fue
de los últimos meses que estuve capacitando y obviamente podré viajar un poco más seguido para conocer más cafeterías, poder ayudarles y sobre todo poder asesorarles en mejorar sus negocios, ¿no? A nivel, pues, tanto marketing como a nivel de preparación e información. Todo esto involucra mis capacitaciones y algo que y he aprendido también durante estos últimos años. Muy bien, amigos, si tienen cafeterías, quieren poner su negocio, quieren mejorar el que ya tienen, o tienen curiosidad sobre el barismo, pues pueden contactarme, chicos, a mis redes sociales, tanto en YouTube o en Facebook, en Instagram, o a mi número personal, que es el 944-132303, y consultar sobre las capacitaciones que yo brindo. Actualmente me encuentro brindando servicios en toda la región Junín, pero también ya he podido aperturar capacitaciones a nivel nacional. Cuento con capacitaciones y también con cursos, ¿no? Cursos de barismo, obviamente para poder yo abrir mi negocio o simplemente conocer o trabajar en una cafetería de especialidad. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado este tema. Si les gustó, por favor, compartan el video, ponle like, reaccionen a mi página para poder cada semana continuar subiendo más información, ¿no? Más material respecto al mundo del barismo. Bueno, chicos, pues así que nos vemos y recuerden, acompañen su día con un gran café.